Bueno, el día de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo se realizan experimentos factoriales tanto en DCA como en DBCA, incluyendo también polinomios y comparaciones ortogonales. Hay que tomar en cuenta que todo lo que hemos aprendido hasta ahora se aplica también en los experimentos factoriales. Es decir, la comprobación de los supuestos de la distribución normal de los residuos, de las varianzas constantes, etc. ¿Ok? Entonces, para ello, vamos a utilizar los ejercicios que ya previamente los resolvimos a mano. El primer ejercicio es aquel que tenemos aquí la matriz de cómo se ingresa la información. Algo importante es que cuando nosotros tenemos dos factores que van a interactuar o que vamos a querer o propender que interactúen los niveles de los factores, debemos tener tres columnas, o por lo menos, bueno, si es un bifactorial, dos columnas, si es un trifactorial, tres columnas. Entonces, en este caso tenemos dos columnas. La primera columna es la que nos denota el primer factor en estudio, que en este caso es fungicidas, es decir, sin fungicida. Dentro de la misma columna también está el segundo nivel del primer factor, que es fungicidas con fungicida. Y después tenemos el segundo factor con sus niveles sin y sus cuatro observaciones, sus respectivas cuatro observaciones. Y con sus respectivas cuatro observaciones, con Rhizobia. Así, de la misma manera, en el segundo nivel del primer factor interactuamos con el primer nivel del segundo factor con sus cuatro observaciones y el segundo nivel del primer factor con el segundo nivel del segundo factor con sus respectivas cuatro observaciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es el ejercicio 11 en el cual se estudia el efecto de dos niveles de fungicida sin y con, y dos niveles de inoculante con y sin inoculación sobre la nodulación en frijoles. Entonces, cada uno de los cuatro tratamientos estuvo dispuesto en un arreglo factorial en DCA. Una vez más, recuerden que los diseños factoriales no son, perdón, los experimentos factoriales no son diseños, son arreglos de los diseños que ya hemos aprendido, como son el DCA y el DBCA. ¿Ok? Entonces, para lo cual en cada tratamiento se realizaron cuatro observaciones y pues los resultados reflejan la cantidad de nódulos encontrados en una muestra de raíz. ¿Ok? Entonces, copiamos esta información y la pegamos en una tabla de Infostab. Entonces, verificamos que todo se haya pegado, ¿sí? Y procedemos a ir a estadísticas, análisis de la varianza. En este caso, total de nódulos es la variable dependiente. Y los fungicidas con el Rhizobium, las variables de clasificación. ¿Ok? Entonces, una vez que hayamos introducido esa información, damos a aceptar. Y algo importante de los experimentos factoriales es de que es la interacción, es lo que nos interesa a nosotros, ¿verdad? Aquí hay una opción de agregar interacciones. Cuando solo introducimos un ejemplo, les voy a poner como ejemplo nada más para que se den cuenta. Si yo solo introduzco un solo factor, esta pestañita no hay, ¿sí? O esta opción no hay. Pero cuando ya introduzco los dos factores, se activa esa opción para poder agregar interacciones. Entonces pongo agregar interacciones. Solo las que me interesan. En este caso es la interacción entre los niveles de fungicida con los niveles de Rhizobium. Entonces guardo los residuos, los predichos para hacer las pruebas de los supuestos de la distribución paramétrica. En comparaciones vamos a hacer una prueba LCD, si ese es el caso, una pruebita LCD con un nivel de significación con dos colas de 0,02. Fungicidas Rhizobium y fungicidas por Rhizobium. ¿Ok? Entonces, así de sencillo realizamos un experimento factorial o un diseño completamente al azar en un arreglo factorial. Ya tenemos los resultados. ¿Ok? Tal vez lo que nos demoramos unos 30 minutos haciendo a mano, pues aquí nos demoramos 2 segundos. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, aquí estamos analizando ¿qué es lo que primero tenemos que analizar en los experimentos factoriales?
La hipótesis de la interacción. La hipótesis de la interacción es lo que yo tengo que analizar primero en los experimentos factoriales. Es lo que primero tengo que hacer. Porque si no, no hago un experimento factorial, y hago un experimento simples. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Hay o no hay interacción? ¿Existe o no existe interacción? Sí existe interacción, e inclusive la interacción es altamente significativa porque el p-valor es menor de 0,0001. Entonces, una vez que ya analizamos la interacción, si es de nuestro interés, analizamos los efectos principales de cada uno de los factores. ¿Y qué dice el efecto principal de los factores? En este caso, el factor fungicidas. Sin fungicida estamos generando mayor número de nódulos en las raíces. Eso quiere decir que los fungicidas sí están afectando a la nodulación, ¿verdad? En el caso de con Rhizobium, ¿es mejor inocular o no inocular? Es bueno inocular porque estamos generando una media más alta en comparación de si no inoculáramos nada. Entonces, de la misma manera tenemos aquí nuestra tablita de diferenciación de medias que dice que es bueno inocular, pero que no aplicar fungicida, porque de hecho eso es lo que acá está. Aquí está con inoculación y con fungicida vemos que están alcanzando los menores registros de la nodulación. Pero una vez más, en lo personal, a mí yo prefiero ver un gráfico con interacción a una tabla de estas de acá. ¿Ok? Y es por eso que lo que primero tenemos que hacer en gráficos es un gráfico con interacción, o lo que se llama un gráfico particionado, para lo cual vamos a utilizar el modelo de gráfico de puntos. ¿Ok? Entonces, en el cual nosotros colocamos la variable a graficar. Nosotros habíamos colocado como variable, vamos a colocar como criterios de clasificación a Rhizobium y en particiones a los fungicidas. ¿Ok? Y en particiones a los fungicidas. Le damos a aceptar y ponemos particiones en el mismo gráfico. Importante porque si no nos va a particionar en gráficos diferentes y no queremos eso. Queremos que particionen el mismo gráfico. Y damos a aceptar, ¿ok? Y nos arroja un gráfico de este tipo. Obviamente tenemos que arreglar este grafiquito. Vamos a bajarle un poquito esto para que se pueda ver un poco más las diferencias. Vamos a ponerle un 25 tal vez. ¿Sí? Entonces vamos a poner un 80 para que nos den números enteros y no decimales. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a arreglarle también un poquito al gráfico. Vamos a incrementar un poco el tamaño de las letras. Vamos a poner obviamente las categorías, el segundo factor en estudio al que le particionamos. En este caso es con y sin. Muy bien, entonces tenemos que este es el segundo factor, es con fungicida. Con fungicida. Fungicida. Sin fungicida. ¿Ok? Entonces, para poder unir estos puntos, marcamos los dos con fungicida, sin fungicida y ponemos conectores visibles. ¿Ok? Y se me genera este gráfico. Ahora en el de las Y tenemos que poner total de nódulos por raíz. ¿Ok? Entonces, si queremos podemos incrementar el tamaño de estos de aquí y cambiarles, por supuesto, el color. Podemos poner negro y este podemos poner plomo, si queremos, o gris. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos sugería este gráfico? ¿Es un gráfico con interacción ordenada o no ordenada? Es un gráfico con interacción ordenada. Es un gráfico aditivo, ¿verdad? Con efecto aditivo. Es un gráfico con efecto de interacción ordenada en el que vemos que el mejor tratamiento, en este caso, que está generando 74,25 nódulos promedio, es el tratamiento con Rhizobium, pero sin fungicida, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá y eso es lo que vimos aquí, ¿verdad? Con Rhizobium, sin fungicida, está generando una media de 74,25 de 74,25. Entonces, ese es un gráfico particionado. Eso es lo que primero tendríamos que hacer, ¿ok? Una vez que nosotros hacemos un experimento factorial.
para poder justamente determinar si existe o no existe interacción. ¿Y qué pasa si no existe interacción? ¿Qué tenemos que hacer? Si no existe interacción, ¿qué debemos hacer? ¿Perdón? Ver el efecto principal de cada uno de los factores, pero en este caso vimos que sí existe interacción, ¿ok? Entonces, si queremos, podemos analizarlo. Y de hecho, vamos a hacer gráficos también, porque de hecho en las tesis también hay que reportarlos. Entonces, vamos a hacer un gráfico de barras, en el caso, hacemos lo mismo, pero aquí donde dice comparaciones nos da la opción de hacer el gráfico de barras y ha incluido los rangos, ¿ok? Aquí quiero que me dé gráfico de barras, pero solo para fungicidas y Rhizodium. Eso es si aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, que hay diferencias significativas entre los niveles de fungicidas y entre los niveles de Rhizodium. Entonces yo digo, por favor, quiero que me generes el gráfico. Y me genera estos dos gráficos, el primero con fungicida y el segundo con Rhizodium, ¿ok? Entonces ese es el de interacción, que es el primero que tenemos que analizar. Después queremos ver el de fungicidas. Y vamos, por favor, a modificar este gráfico porque obviamente está bastante en bruto, podríamos llamar así. Vamos a poner 70 aquí. Ok, quitamos los decimales. Ya, entonces podemos incrementar el tamaño de las letras, pero también incrementar el tamaño de las barras. Ok, dejámoslo en 60. Y pasamos este acá y este acá, ok. Entonces, igual, aquí sería sin fungicida, con fungicida total de nódulos por raíz. Okay. Entonces, igual, cambiamos el color y podemos inclusive graficar el promedio. Entonces, ¿cuál era el promedio de los dos? Sería en este caso. ¿Cuál sería el promedio de fungicidas? De fungicidas, de general. ¿Cuánto es el número total de nódulos? Para poder graficar el promedio en el eje de las Y. ¿Cuál es el promedio general en fungicidas? 45. Entonces aquí donde dice líneas de corte, 45,93. Y ya me graficó el promedio. ¿Ok? Ya me graficó el promedio. ¿Sí? Entonces, claro, una vez más, esto podemos copiar y ya saben, como siempre lo hacemos, pegar un archivo de Word y para quitar eso de versión estudiantil, mejoramos el contraste y ya tenemos nuestro gráfico para presentar en cualquier documento, artículo, tesis, etc. ¿Ok? Así también podemos hacer con el otro gráfico, porque comparen este o este, ¿cuál está más bonito? ¿Este o este? Se ve un poco más formal, ¿verdad? Entonces, exactamente de la misma manera como hemos modificado el anterior, podemos modificar este gráfico de aquí también. ¿Ok? Entonces, incrementamos el tamaño también de las barras en 60. También las escalas del mínimo siempre hay que dejar desde 0. Siempre desde 0, por favor. El máximo podemos ponerlo en 60 para que nos den números enteros y quitamos los decimales. Ok. Ya. Muy bien. Y aquí cambiamos el color. Ajá. El de Rhizodium, por favor. El promedio de Rhizodium. El total de número de nódulos por raíz. Ya. ¿Cuánto era el anterior? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el promedio? En este nuevo, ¿cuánto es el promedio? ¿Perdón? 45,95. Aquí era entonces. ¿Y el otro también? Bueno. De esa manera se grafica el promedio. Ustedes son los que me están dando los resultados. Es casi lo mismo. Sí, va a ser lo mismo. Bastante similar. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestros gráficos
para poder colocar en cualquier tesis o en cualquier documento que sea de nuestro interés. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos faltará? Debemos comprobar que los supuestos de la distribución paramétrica de población es importantísimo. Para ello, vamos a hacer la pruebita de Shapiro-Wilks para comprobar la distribución normal de los residuos. Dice que tenemos distribución normal porque el p-valor es mayor a 0,05. Ahora tenemos que hacer ¿qué? La prueba de Levin. En la prueba de Levin, ¿qué se analizaba? ¿Perdón? Los residuos absolutos, pero en un experimento factorial, ¿qué se analizaba? En la prueba de Levin. La interacción, eso es lo que tenemos que analizar, la interacción. Entonces, introducimos aquí los residuos absolutos y debemos darle el mismo modelo, exactamente el mismo modelo con el que iniciamos. Podemos agregar interacciones y solo le damos a aceptar. ¿Qué dice? ¿Tiene o no tiene varianzas heterogéneas? Varianzas constantes, perdón. Sí tiene varianzas constantes. Eso quiere decir que los resultados que tenemos aquí están bien. ¿Ok? O las conclusiones son válidas. De esa manera se hace un experimento factorial. Ahora vamos a hacer un experimento factorial, pero incluyendo polinomios ortogonales y comparaciones ortogonales. ¿Ok? Entonces, para este ejemplo, en la provincia de Santa Elena, en el cultivo de uva cardinal, vitis vinífera, que representa uno de los principales rubros de ingreso en los productores locales. Uno de los principales problemas es el estrés por falta de agua, obviamente estrés hídrico. Por lo que es necesario, o sumamente necesario, la implementación de riego asistido principalmente por goteo, que es el más eficiente. Además del poco conocimiento con respecto a la fertilización complementaria, entonces para ello se probaron diferentes fuentes de nitrógeno, bueno, en este caso diferentes fuentes de macronutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, y se probaron caudales. Entonces tenemos tres niveles, en este caso, de las fuentes, en este caso de fertilizantes, que es de nitrógeno, fósforo, potasio, y se probaron 4 caudales. Se probaron 4 caudales, 0, 100, 200 y 300. Entonces, ¿con cuántos grados de libertad para el factor B podemos modelar algún polinomio? ¿Cuántos grados de libertad tenemos? Si tenemos 4 niveles. Eso es un modelo de tipo hasta un modelo de tipo cúbico, ¿verdad? En el caso de fuentes de nitrógeno, de fertilizantes, ¿cuáles serían las comparaciones a priori, las comparaciones ortogonales a priori más recomendadas o más recomendables? En este caso vemos que no existe como un patrón y podríamos tranquilamente hacer alguna comparación entre el nivel 1 versus el 2 del 3 y el nivel 2 versus el nivel 3, ¿ok? ¿Cuántos tratamientos se genera de un factorial? El primero a 3 niveles y el segundo a 4 niveles. ¿Cuántos tratamientos? ¿Cuántos tratamientos se generarían? El 1 a 3 niveles y el otro a 4 niveles. 12 tratamientos. Los tratamientos resultan de la multiplicación de los niveles de los factores. ¿Ok? Entonces, la variable en estudio fue rendimiento. Y vamos a ver qué resultados nos arroja. ¿Ok? Entonces copiamos una tabla de Infostat. Verificamos que estén todas las celdas completas. Procedemos a hacer el análisis de la varianza. Y como es un DBCA, debemos introducir los bloques. ¿Ok? Ahora, vamos a agregar interacciones. Pero, ¿cuál es la única interacción que me interesa? Fuentes por caudales, ¿verdad? Es lo único que me interesa. No me interesa más.
Solo fuentes por caudales. No me interesa fuentes por bloques, caudales por bloques. Así que elimino estas interacciones. El que me interesa es fuentes por caudales. ¿Ok? Le colocamos ahí. Residuos predichos. Vamos a guardar los residuos absolutos. En comparaciones vamos a hacer una prueba de LCD, creo que es suficiente para fuentes y para caudales, pero para fuentes por caudales ya no podemos hacer una prueba LCD porque son 12 tratamientos. ¿Qué probaríamos? Una prueba de Bonferroni, que es la que nos regula o nos reduce un poco la acumulación de errores de tipo 1 en comparaciones de medias. Ahora, en contrastes ortogonales, vamos a ver en fuentes. Para fuentes, vamos a hacer la comparación, el nivel 1 versus el 2 y el 3, sería menos 2, 1, 1, 0, menos 1 y 1. ¿Ok? Para comparar este versus estos dos y entre estos dos de acá, ¿sí? ¿Ok? Entonces, lamentablemente no podemos hacer los polinomios al mismo tiempo, tenemos que hacer el uno primero y después el otro, ¿ok? Y vamos a aceptar. Y ya nos dio los resultados. Entonces vemos que primero, para fuentes existe o no existe interacción. Sí existe interacción, ¿verdad? Sí existe interacción porque el p-valor salió menor de 0,05. Entonces analizamos la interacción. De la misma manera, podemos ver las comparaciones ortogonales, que parece que hay más diferencias entre el fósforo y el potasio que entre el nitrógeno versus el fósforo y el potasio. ¿Ok? Pero vamos a hacer el gráfico primero. Vamos a hacer el grafiquito con interacción. ¿Ok? Vamos a ver qué tan bien nos sale el gráfico. ¿Cuántas fuentes tenemos? 3, ¿verdad? Vamos a poner fuentes de nitrógeno acá y particiones a los caudales. Vamos a particionar los caudales, que son 4 caudales. Particiones en el mismo gráfico y listo. ¿Ok? Vamos a poner que una los puntos. Que nos una los puntos. Listo. La interacción que nosotros estamos viendo aquí, o la que nos está sugiriendo aquí, ¿qué tipo de gráfico con interacción? Primero es interacción, pero la interacción ¿es ordenada o es no ordenada? Es no ordenada, ¿por qué? Porque se están cruzando las respuestas de los niveles de los factores, están cruzándose. Sin embargo, eso no quita que no tengamos que estudiarlos, sino que seamos un poco cautos al momento de estudiarlos. Seamos un poco cautos al momento de estudiarlos, ¿ok? ¿Cuál sería el mejor tratamiento? Vamos a poner aquí las fuentes. 0. Entonces, ¿cuál sería el mejor tratamiento? Viendo este gráfico de aquí. Vamos a incrementar un poquito el tamaño. ¿Cuál sería el mejor tratamiento? El de 200, pero con la fuente de fósforo, porque está alcanzando la mayor media. Sí, está alcanzando la mayor media. Parece que este nivel 0 de aquí, el caudal, básicamente estaríamos teniendo poquísimo rendimiento en comparación de un caudal de ¿cuánto? De 200, que de 8 nos está generando ¿qué? Una tendencia que parece de tipo cuadrática, ¿verdad? Todavía no sabemos, tendríamos que hacer los polinomios ortogonales. Pero de esta manera es como se hace un gráfico particionado a 3 niveles del primer factor y a 4 niveles del segundo factor, que me estaría generando 12 tratamientos, 4 acá, 4 acá y 4 acá. ¿Ok? Entonces, vemos que también tenemos significancia estadística para cada uno de los factores en estudio, fuentes y caudales. Vamos a ver qué tan diferentes son. Dice que son bien diferentes estadísticamente hablando. Y vamos a hacer un gráfico. O sea, no, creo que ya me generaron los gráficos. Sí, ya me generó los gráficos. Aquí están. ¿Ok? Entonces, aquí está el gráfico para fuentes de nitrógeno. Fuentes de fertilizantes, perdón. Yo sigo con fuentes de nitrógeno.
Entonces, y me está diciendo que cuál es la mejor fuente de fertilizante para ese cultivo. No, la fuente número 2, o puede ser, sí, puede ser la fuente fosforada, la que se está colocando con fósforo. Está alcanzando los mejores rendimientos, está alcanzando los mejores rendimientos. ¿Ok? En el caso de los caudales, ¿cuál es el mejor caudal? El 200, ¿sí ven? Entonces, nosotros analizaríamos los efectos principales si hubiese salido no significativo. Si queremos cuando sale significativa podemos analizarlos, no hay problema, se puede hacer. ¿Ok? Y se modifica o se hace las modificaciones de acuerdo a como ya les acabo de explicar hace un rato atrás. ¿Ok? Hacemos las modificaciones de los gráficos. Pero este es el gráfico que nos interesa, porque es un gráfico con interacción. Y la interacción de una u otra manera aquí parece que no se ordenó, pero lo importante es la tendencia que me está generando. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Los polinomios. Pues vamos a hacer los polinomios. ¿Ok? Vamos a hacer los polinomios para ver qué es lo que nos sugieren los polinomios ortogonales. Para caudales, por favor, ayúdenme con los coeficientes de los polinomios para poder modelar una posible tendencia de respuesta. Con 3, con un n igual a 4. Con un n igual, menos 3, 1, a ver, menos 3, así, ¿ya? Siguiente, ¿ya? Siguiente, ¿ya? Así. Muy bien. Veamos qué pasó con los polinomios ortogonales. Parece que dice que tiene una tendencia también cúbica, ¿verdad? Porque aquí nos está dando que el p-valor es altamente significativo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con el f? ¿Cuál es el f más fuerte o el f más alto? El de la tendencia de tipo cuadrática. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que es una tendencia de tipo cuadrática. ¿Eso qué quiere decir? Que no por darle más agua la planta va a responder de mejor manera. Esos son los crecimientos, las respuestas decrecientes de los cultivos cuando nos sobrepasamos con fertilizantes o con láminas de riego. ¿Ok? Perfecto. De la misma manera tenemos que comprobar los supuestos, ¿verdad? Entonces vamos a comprobar el supuesto. ¿Qué dice? ¿Que es normal o no es normal? Los residuos sí son normales y vamos a comprobar el de las varianzas constantes. Con bloques tengo que introducir porque es el modelo original. Agrego interacciones, pero no me interesan las interacciones con los bloques, así que las elimino y le doy a aceptar. ¿Qué dice? ¿Hay o no hay varianzas constantes? Sí, porque el p-valor es mayor de 0,05. Entonces, muchachos, este ejercicio es un ejercicio bastante completo en el que estamos introduciendo primero ¿qué? Un modelo, un diseño en bloques completos al azar. Estamos introduciendo polinomios y comparaciones ortogonales. Estamos introduciendo pruebas de diferenciación de medias y estamos introduciendo también un factorial. Lo que nos falta es hacer de todos los tratamientos, una prueba de Bonferroni de todos los tratamientos nos falta, ¿verdad? Podemos hacerlo, no hay ningún problema. Agregamos la interacción, quito todo lo que no me interesa. Y pongo comparaciones y solo le doy a fuentes por caudales una prueba de Bonferroni. 0,0 sería 0,01, ¿verdad? Así. Ya. Muy bien. Entonces, mediante la prueba de Bonferroni me genera todos estos rangos que me está diciendo que cuál es el mejor tratamiento. El que resulta de la interacción entre el fertilizante con fósforo más un caudal de 200. Es el que mejor me está dando respuestas, ¿ok?
Estamos haciendo prácticamente todo lo que hemos aprendido. Una vez más, una prueba, un diseño de bloques completos al azar, comparaciones ortogonales, polinomios ortogonales, pruebas de diferenciación de medias y también un factorial, un arreglo factorial, en el que vemos que sí existe interacción entre los niveles de los factores de acuerdo a lo que nos está diciendo este gráfico que se me perdió, este gráfico de aquí, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta de cómo hacer? ¿Tienen alguna pregunta de cómo hacer? Entonces, todo lo que hemos aprendido a mano, podemos hacerlo en computadora y los resultados tienen que ser los mismos, salvo algunas centésimas que pueden variar. Pero las centésimas se pasan, las décimas no, ni las unidades, las ya es demasiado, ¿verdad? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, pues este es cómo se realiza un ejercicio de un arreglo factorial A por B. Y es lo mismo A por B por C. Va a ser exactamente lo mismo, pero tendríamos que seleccionar las interacciones en las cuales esté A por B por C. Si está bloques, claro, quitamos todas las que tengan bloques y dejamos las que estén todos los factores en estudio. ¿Ok? Si no tienen ninguna pregunta, pues muchas gracias.